En los anales de la historia bíblica, pocos relatos son tan conmovedores y dramáticos como el del profeta Isaías. Su vida, tejida entre visiones de justicia divina y crudas realidades terrenales, culmina en un acto de violencia que sacude los cimientos de la fe y la moralidad en Judá. Este hombre, cuya voz resonaba con la autoridad de las profecías bíblicas, enfrentó la corrupción y la idolatría con una valentía que pocos podrían igualar. Su confrontación con el rey Manasés no es solo un episodio de conflicto, sino una manifestación del eterno combate entre la fe verdadera y el poder terrenal. La trágica muerte de Isaías, ejecutado brutalmente por aquellos a quienes intentó guiar, ofrece una ventana a las complejidades de la naturaleza humana y las pruebas de la fe. Cada detalle de su martirio, sugerido en textos antiguos y tradiciones orales, no solo nos habla de su firmeza, sino también del miedo y la resistencia que sus palabras provocaron en el corazón de un reino. Este relato, más que una historia de pérdida, es una invitación a reflexionar sobre el poder de la verdad y la resistencia del espíritu ante la adversidad más sombría. En la Judá de los tiempos antiguos, Isaías surgió como una figura crucial. Durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, este profeta se destacó por su ferviente oposición a la idolatría en Judá y su incansable lucha por la justicia divina. En un período donde las leyes de Dios a menudo eran ignoradas o tergiversadas por conveniencias políticas, él no dudaba en confrontar a los poderosos, abogando por un retorno sincero a los preceptos religiosos y morales estipulados en las tradiciones judías. Isaías, como portavoz de las profecías bíblicas, se encontraba frecuentemente en conflicto con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Su mensaje no solo era un llamado a la reforma espiritual, sino también un desafío directo a las prácticas corruptas que veía a su alrededor. Su valentía y firmeza en proclamar la necesidad de adherirse a una conducta ética lo pusieron a menudo en situaciones de riesgo, pero su compromiso con el legado profético y la ejecución de la palabra divina permaneció inquebrantable. Si te está resonando la historia de Isaías y cómo su firmeza y valor enfrentaron los desafíos de su tiempo, te animo a mostrar tu apoyo a este mensaje. Haz clic en me gusta si encuentras valor en recuperar estas historias que nos enseñan sobre la fe y la resistencia. Continuemos juntos descubriendo más sobre estas figuras que han dejado una marca indeleble en la historia. Durante el gobierno de Manasés, quien accedió al trono tras la muerte de su padre Ezequías, el reino de Judá experimentó un retorno a las prácticas de idolatría con una intensidad que no se había visto en generaciones anteriores. Este periodo, profundamente marcado por la regresión espiritual, vio cómo Manasés desmantelaba las reformas de su padre e introducía cultos paganos dentro del mismísimo templo de Jerusalén. Este giro hacia la idolatría en Judá no solo contradecía los mandatos divinos prescritos en las Sagradas Escrituras, sino que también se alejaba drásticamente de la tradición judía venerada por muchos. Isaías, el profeta que había servido a Judá desde los días de Usías, se vio directamente confrontado por las acciones de Manasés. A pesar del riesgo de persecución, Isaías continuó su ministerio profético, denunciando la idolatría y clamando por un arrepentimiento nacional. La tensión entre el profeta y el rey culminó en confrontaciones que son emblemáticas del choque entre fe y poder real. Este conflicto no solo subraya la lucha de Isaías, sino que prepara el terreno para el desenlace trágico de su vida, marcando un preludio a su eventual martirio bíblico, según lo relatan textos extrabíblicos y tradiciones judías. La muerte de Isaías, aunque no se detalla en las escrituras canónicas, es una historia envuelta en el manto de la tradición judía y textos apócrifos. El Talmud y la obra Ascensión de Isaías
proporcionan relatos de cómo este venerado profeta encontró un final violento por orden de Manasés. Según estas narrativas, Isaías fue ejecutado mediante una forma de martirio extremadamente cruel, cerrado al medio. Esta metodología de ejecución simboliza no solo el castigo físico, sino también el profundo rechazo a su mensaje profético. Este relato es eco en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, donde se hace referencia a los mártires que fueron cerrados, posiblemente aludiendo al destino de Isaías. Su muerte no solo constituye un punto culminante de conflicto entre la fidelidad a la justicia divina y las fuerzas corruptas del poder, sino que también fortalece su legado como símbolo del sacrificio extremo por la verdad. La trágica desaparición de Isaías subraya la tensión entre la profecía y el poder, y su martirio se convierte en un testimonio perdurable de su compromiso con la palabra de Dios. Isaías, a través de su vida y obra, dejó un legado que trasciende generaciones. Su valentía al enfrentar la corrupción y su inquebrantable dedicación a la justicia divina lo establecieron como un faro de esperanza y rectitud en tiempos de turbulencia espiritual y política. Sus profecías, que abarcan desde advertencias severas hasta promesas de redención, siguen siendo piedras angulares en la tradición judío-cristiana, ilustrando la esperanza en la salvación y la firmeza de la justicia celestial. La relevancia de su mensaje se manifiesta no solo en el contexto religioso, sino en su aplicación a la vida cotidiana. Isaías nos enseña que la verdad debe ser proclamada sin importar las adversidades. Su ejemplo inspira a creyentes y no creyentes por igual a buscar la justicia y a actuar con integridad, reafirmando la idea de que la fe genuina implica valentía y sacrificio personal. Así, Isaías no solo fue un profeta de su tiempo, sino un mentor cuya sabiduría sigue resonando en el corazón de quienes buscan guía en su caminar espiritual. Al reflexionar sobre la vida y martirio de Isaías, es imposible no sentirse inspirado por la profundidad de su compromiso con la verdad y la justicia divina. Su historia no solo es un testimonio de fe inquebrantable, sino también una llamada a cada uno de nosotros para enfrentar las adversidades con coraje y convicción. ¿Estás dispuesto a defender tus creencias con la misma firmeza que Isaías defendió las suyas? ¿Cómo puedes aplicar los principios de justicia y fe en tu vida diaria para efectuar un cambio positivo en tu comunidad y más allá? Te invito a unirte a este viaje de descubrimiento y transformación personal. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando historias que no solo informan, sino que también transforman. Juntos, podemos aprender de las lecciones del pasado para construir un futuro más justo y fiel.